obviamente Bianco, quien es un poco el que se encarga del tema de las fases, los anuncios y también me imagino que el contacto con los intendentes, anunció que Lobería por fin pasaba, sí, a fase 3, algo que habíamos estado esperando hacía bastante. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día Juliana, buen día a la audiencia, gracias por el espacio. Sí, por suerte, digamos por suerte porque creemos que todos estamos de acuerdo que cuanto una fase más alta estemos, mejor va a ser. Pasamos a fase 3, con lo que ello implica. En principio, el impacto más importante es en los horarios, porque en cuanto a las actividades no van a ser tantas las que cambien, porque de hecho habíamos extendido localmente algunas actividades. Los aforos, las cantidades, ¿no? Claro, el aforo y el horario me parece que es importante porque a pesar de que estamos en invierno, que los días son cortos, ya se están empezando a alargar un poquito. Claro. Y la verdad que era muy restrictivo el horario de la fase 2 que me parece que está pensado más para una lógica de la gran ciudad y no de los pueblos chicos, porque en realidad lo que hacía era amontonarnos a todos dentro del mismo horario y al extenderse nos permite que tengamos mayor libertad para elegir el horario y si tenemos que ir al boliche de la esquina, poder ir o a las 5:30 o a las 7:30 o al horario que cierre. Sí, además, y permite una libertad más importante o permite funcionar a la noche a la gastronomía, a la nocturnidad de alguna manera. La verdad es que no han podido trabajar y es un sector que está sumamente perjudicado por todas estas medidas tomadas durante la pandemia. En realidad, por las medidas, es decir, es la pandemia. A veces uno entiende que son las medidas, pero también es el virus, ¿no? Que es una circunstancia que a veces se excede la voluntad que uno puede llegar a tener también. No, lógicamente. No, esto fue está bien, es la pandemia y las medidas que a raíz de ello se han ido tomando. Esperemos de esta manera ganarle un pasito más a la normalidad, mientras logramos la inmunización de toda la sociedad a través de la vacuna. Yo creo que siempre tenía no sé si es un refrán, pero un dicho: tapaboca, distanciamiento, lavado de manos y vacunémonos todos, que es lo más importante, la herramienta fundamental que tenemos individual y colectivamente para enfrentar este virus en sus distintas variantes, porque aparentemente no terminamos de conocer una cepa que aparece otra, esta nueva que es mucho más contagiosa y menos letal, pero evidentemente a nivel científico y por la experiencia que tenemos en Lobería, entre vacunarse y no vacunarse, la diferencia puede ser la vida, en algunos casos, cuando tienen algunas otras enfermedades asociadas, es así. Volviendo a la fase, vos al toque nos informaste, el cambio de horario, que era esto, el de circulación de 6 a 24, el horario comercial hasta las 23 y los gastronómicos hasta las 0. El gastronómico cierra su puerta a las 23 y puede terminar con su actividad a las 0 con delivery o con la persona que está terminando de cenar y se va a su casa hasta las 0. Ese es el espíritu. Obviamente también para ustedes también es un desafío, porque ya, es decir, la nocturnidad, más allá de lo que es gastronómico, es decir, el movimiento, ¿no?, de nocturnidad a veces se complica, y con esto de la extensión también van a tener que estar un poco más atentos, ¿no?, a esta circulación que a veces se da fuera de los horarios permitidos. Sí, seguramente. Sobre todo el fin de semana hablo, ¿no? Sí, a ver, es una realidad. Para muchos se torna imposible no socializar, no poder reunirse. Hay reuniones constantemente. En cuanto a la circulación, es algo exclusivamente de la autoridad policial, que hace operativos. En cuanto a las reuniones, si hay ruidos molestos, puede intervenir el municipio. Claro. Ahí tenemos, con el tema de las reuniones, en lo que respecta al Estado municipal, hace una recomendación. En todo lo que es comercio que el Estado habilita, puede tomar una medida. Si no se cumple el horario, puede sancionar con una multa o una clausura. En lo que es una vivienda familiar, el Estado municipal tiene pocas herramientas para poder actuar, porque
hay principios constitucionales y derechos individuales que hay que respetar. Entonces no se puede meter aún así está en vigencia el DNU, que no lo sí, permite, sí, pero, digo yo. No, pero el DNU, una cosa es que no lo permite y otra que entre a tu casa a contar Bien. la gente que hay. Está bien. Son dos cosas distintas. Sí, sí. La misma policía, si no tiene una orden de un juez, va a esperar en la puerta y... No tiene otra herramienta no, como para actuar. Y no, las herramientas, porque a ver, yo creo que la firmeza del Estado también tiene que estar de la mano de los derechos individuales que tenemos todos los individuos para poder vivir. El mundo ha avanzado muchísimo en estos derechos que no podemos no, está bien, retrasarnos. pero siempre sin perjuicio de hacer cumplir la norma. Está bien. Y de, bueno, el tema de las reuniones es una de esas es una trampa esto. Vos decís, el derecho individual uno entiende a la privacidad, a lo que uno hace dentro de su domicilio, pero también es decir, si hay una ley nacional, porque un decreto tiene como fuerza de ley, corregime si estoy equivocada, que te dicen no se puede y uno lo hace igual, es como que queda en esa zona gris, ¿no? A ver, sí, cuando sale porque sí se los puede sancionar, claro. Y si no, pedir con una autorización judicial, sí hacerlo. Podría entrar la policía, sea infraganti, pero tiene que ver que entran 11 personas justo en un lugar, es claro. Bastante... Pablo, igual, es decir, aquellas personas que hayan recibido, es decir, que se haya infraccionado al propietario de la vivienda por romper o no cumplir con eso, que es un proceso judicial que tarde o temprano les va a llegar alguna... ¿Tenés idea de eso? Sí. Porque parece, está, viste, como que queda, bueno, te queda... En cuanto a ese delito, que es del 205 del Código Penal, sí, la justicia federal ya está interviniendo, está llamando, bueno, imponiendo multas o, en algunos casos, terminándolo con un juicio abreviado, pero el infractor tiene que solucionar económicamente. Tiene que responder. Sí, tiene que... ya tiene un antecedente. La verdad que es una picardía, tener tiene el mismo antecedente penal esa persona que alguien que cometió un delito mucho más grave. Claro, porque acá estamos hablando de delitos. Sí, de quebrandar una ley, es así. Sí. No, pero me refiero, no es que no tener el carnet de conducir y es una multa o una infracción, esto es un delito ya. Pero no tener el carnet, que sería una contravención. Es una contravención. Esto por eso ya esto es un delito. Es un delito. Volviendo al tema de la fase, bueno, los horarios ya están, las actividades, algunas ya ustedes empezaron de alguna manera a aumentar el tema de la cantidad de personas. ¿Qué otras actividades podrían creer ustedes que se pueden llegar a dar en esta fase 3 y obviamente con el sostenimiento de esta situación epidemiológica que, bueno, que por lo que se ve va bajando? Fundamentalmente la gastronomía, los talleres o puede ser hasta 20 personas si el espacio lo permite. Eso es una ampliación del doble de lo que estaba. Y la otra es, en cuanto a la práctica deportiva, que se puede realizar ya un fútbol 11, ¿sí? Que hasta ahora solamente podría ser un fútbol 5, puede ser un fútbol 11 en un espacio abierto. Bien, en este sentido, ¿han tenido comunicaciones, la Liga Necochense, como para poder armar? La Liga Necochense aparentemente recibió, digo aparentemente porque no es información oficial la que tengo, recibió de AFA y de provincia que a partir de septiembre-octubre podrían empezar las competencias. Ah, bien. ¿Sí? Nosotros, como lo vería, no hay una liga afiliada a AFA. No tenemos esa información. Pero... Nos pasó en la anterior vez que también lo recibió la liga y se reunió con el municipio de Necochea, después con el de Lobería y el de San Cayetano, y nos pusimos de acuerdo en algo que no se pudo poner en la práctica después. Esperemos que esta vez sí. Y en cuanto a la Liga de Lobería, todavía la competencia no se puede realizar, pero sí los entrenamientos y algunas prácticas deportivas amistosos. Entre ellos sin público, pero ese encuentro lo pueden realizar tranquilamente. Una de las cosas que también anunció el gobernador en esta misma conferencia de prensa fue el tema de algunas medidas que se van a tomar con respecto a aumentar la cantidad, los aforos, la cantidad de personas, priorizando la gente que está vacunada. Es decir, en ese sentido ustedes me imagino que estarán también un poco analizando toda esta información que... Sí, eso
al momento no hay ninguna norma que lo establezca, pero lo que se está evaluando desde provincia, de nación, y a mí me parece que está bien, que la cantidad de personas que estén en un lugar también tenga que ver con que estén vacunados o no. Entonces, hay, de hecho, creo que es Chacabuco, que si estás vacunado podés participar de un torneo de fútbol 5. Si no estás vacunado, no lo podés hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con esa medida. Me parece que nos tenemos que vacunar todos, porque es una cuestión de protección individual, pero también colectiva. Cuanto mayor sea el porcentaje de vacunación, mejor vamos a estar como sociedad en condiciones de enfrentar este virus. Sí, o por lo menos de ir saliendo. De enfrentarlo, porque no evitas el contagio, pero si te toca, está demostrado que tenés muchísimas más posibilidades de afrontar de mejor manera la enfermedad. Sí, recién lo hablábamos fuera de aire, que es decir, obviamente uno comprende que está bien, que es una estrategia válida, que tiene que ver con la salud pública. Quizás puede ser poco simpática, porque aquel que no desee vacunarse, pero que no lo haga. No, hay vacunas obligatorias, no recuerdo si son a 5 o 6 años para empezar la primaria. El calendario, que están en cualquier sachet de leche y bueno, y lo hemos cumplido toda la vida. Uh-huh. No me parece que si en un momento científicamente se demuestra que tiene que ser obligatoria, uh-huh, que lo puede hacer. Y de hecho hay otros países que ya estamos hablando de un pasaporte COVID o algo por el estilo para poder ingresar a determinados países con determinadas vacunas. Así que me parece que eso es algo que se va a venir y qué mejor que permitir la mayor cantidad de actividades posibles en las personas que tienen inmunización. Es necesario también esto de decir, bueno, en algún momento plantearnos seriamente, más allá de las normas de cuidado, que creo que hay que sostenerlas a rajatabla, esto de decir, bueno, retomar una cierta normalidad, ¿no? Pero esto está sujeto a la vacuna. Y creo que también en este sentido ustedes también irán viendo, porque estamos prácticamente a mitad de año, es decir, el resto del semestre que queda, a ver qué es lo que se puede hacer para reactivar muchas cosas que han estado sin los talleres culturales, actividades, espectáculos culturales, ¿por qué no? Totalmente de acuerdo. A ver, más allá no hablo desde lo económico solamente, ¿sí? Sino son actividades sociales que necesitamos, sí, y que hemos ido perdiendo hace un año y medio, que son cuestiones que no son menores. Uh-huh. Me parece a mí que la post-pandemia, o pensar un nuevo estado de cosas, una nueva normalidad, como le llaman algunos, va a ser necesario. Me parece que esta vidriera que tenés vos, o el tapabocas, sí, hay cosas que va a ser difícil dejarlas, o que van a ser momentáneas, pero no va a ser raro que en determinados meses del año tengamos que usarlo. Claro. Me parece que son todas medidas que muchas cosas han venido para quedarse, otras pasaremos la pandemia y podremos retomarla, sí. Pero bueno, creo que la virtualidad, las clases virtuales no son malas por sí mismos. Lo que pasa que creo que como todo tiene un límite. Uh-huh. Me parece que va a haber un mix en muchas, no digo en la escuela primaria, por ahí sí, pero en una educación ya secundaria o superior. En superior creo que hay universidades, creo que la de La Plata había decidido a mí me parece que con la virtualidad. Una clase teórica de un gran profesor, ¿por qué no aprovecharla todo el mundo desde cualquier lugar, que puede darle a 10 personas o a 5.000? Distinto es cuando hablamos de un taller o algo práctico, sí, sí, o algo teórico que hay que volcarlo en menos personas. Pero bueno, creo que vamos a tener que aprender a vivir, en definitiva, con estos nuevos conceptos que nos dejó la pandemia, que nos va dejando. Que nos está dejando, claro. Porque la verdad que no podemos decir que se supere. Uno ve que hay países que tienen más apertura, pero otros que ahora están cerrando, y no porque vayan adelante nuestros, sino porque tienen el verano antes, claro, o después, como quieran entenderlo. A mí me parece que sería, es oportuno que todos entendamos que, disfrutar estos espacios, esta situación epidemiológica de riesgo bajo, pero siempre pensando que podemos llegar a tener un nuevo brote y que debemos replegar, ¿no? Me parece que esa dinámica en algún punto la gente la ha aceptado. Obviamente estamos hablando de un año y medio, ¿no?
de que esto puede llegar a ser así, de que esto no va a terminar de un día para el otro, ni de la noche a la mañana, sino que va a ser progresivo, pero que bueno, estas instancias de aislamiento se pueden dar, digo. Sí, la realidad es que estamos en un aprendizaje continuo como humanidad, claro, de esto, ¿sí? Al principio, cuando se puso el tapabocas, muchos pensaban que era ciencia ficción, y hace un año o más de un año que estamos con el tapabocas y nariz. Me parece que en este aprendizaje tenemos que tratar de convivir con el virus, pero de hacer la mayor cantidad de actividades que veníamos realizando anteriormente. Siempre, bueno, es a veces muy fino ese hilo, pero bueno, acá ahora tenemos un sistema que nos guste o no nos guste, nos va indicando qué cosas hacer y qué no, y bueno, y ir de a poco terminando con esta anormalidad que hemos vivido. Bien, va a haber como lo hacen habitualmente desde la página del municipio, un tipeo de qué es lo que se puede, qué es lo que no, porque a veces te preguntan las reuniones familiares o no. En este sentido, no hay mucho para indicar sobre eso. Y en este sentido no hay cambios respecto a eso. Las reuniones siguen estando desaconsejadas, así que no tenemos mucho para aportar. Sí, desde el municipio siempre se informa horarios y actividades. Yo sé que decir cada área, decir deporte o cultura o no sé, producción, estará en contacto permanente con el rubro, con la gente del rubro, para avisarle cómo son los cambios. Eso es diario, igual que los comercios, pero de todas maneras sí, desde el municipio se comunica para que tratemos de tener todos en claro en qué situación estamos. Bien, por ahora con un poco más de libertad, después se verá esto del tema de los vacunados, ¿no? Sí, todavía no hay ninguna norma que lo establezca. Sí, fueron los comentarios del gobernador y lo que se está hablando, seguramente vendrá alguna disposición después al respecto. Porque eso se publica en el boletín oficial. En el boletín oficial. Claro, sí, de hecho, hoy se publicó oficialmente lo de la fase y no hubo cambio en el listado de actividades. Perfecto. Y sí se publicó un decreto nacional que hace un cambio en los sistemas de alarma y de riesgo epidemiológico, que eso se cruza con lo de provincia. A veces es un chino explicarlo para la gente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires nos regimos por el sistema de fases, o sea que el sistema nacional está reglamentado en la provincia por este otro sistema. Lo más fácil es decir que estamos en fase 3. Fase 3 y listo. Pablo, no sé si querés agregar algo más. No, que nos sigamos cuidando, manteniendo el distanciamiento, no compartir el mate. O sea, se puede compartir el termo, el agua, pero no el mate, uso de tapabocas y nariz, lavado de manos y todos los que podamos vacunarnos. ¿Sí? Con primera y segunda dosis cuando venga también. Bien, gracias por la visita, Pablo. No, muchas gracias. Así hablábamos con el secretario de Gobierno, Pablo Barrena, sobre el pase de Lobería fase 3.